El presidente de las Cortes y el presidente de la Junta acompañaban esta semana a los Reyes en su visita a Soria, una de las provincias más afectadas por la despoblación, pero también duramente tocada en la primera ola de la COVID-19. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Precisamente de despoblación y de envejecimiento activo hablaremos esta semana. Conoceremos qué es la Silver Economy, un sector que genera millones de puestos de trabajo en todo el mundo, pero también la semana nos ha dejado otros titulares. Las negociaciones entre Junta y Diálogo Social tensan la relación entre los grupos. La oposición cree que se ha roto definitivamente con la modificación de las ayudas a trabajadores en ERTE. El 77% de las entidades locales cumplió en 2019 con su obligación de hacer públicas sus cuentas anuales. No aportar estos datos tampoco está sancionado, algo que reivindica el Consejo de Cuentas. Ya se preparan los actos conmemorativos del 5º centenario del movimiento comunero. Salvador Rus es el principal responsable de su organización. Hoy le entrevistamos y nos adelanta algunos de los detalles. El Consejo Económico y Social presentaba el informe relativo al año 2019, pero teniendo en cuenta todos los cambios que ha traído consigo la pandemia del coronavirus. Para salir de esta situación, esta institución propia apuesta por el consenso y también dado recomendaciones. Por un lado, es necesaria la modernización del sector primario y por otro, urge la transformación digital. El coronavirus lo ha cambiado todo, también la forma de elaborar el informe anual del CES. Es especial este año. Su diagnóstico se basa en 3 pilares: el acuerdo, el consenso y el compromiso. Es fundamental para conseguir la superación de la crisis sanitaria y la reactivación económica y social el compromiso ciudadano, el compromiso de todos. Castilla y León puede destacar, de hecho ya lo hacen muchos sectores. Tiene grandes potencialidades. Debemos ser conscientes de ello. Pero necesita fundamentalmente una transformación digital. Porque se han visto que determinados cambios de tendencia, incluso cambios en la forma de trabajar, sin duda necesitan de la transformación digital, pero también las políticas sociales. Por eso inciden en una reordenación de la industria y una mejora de los servicios públicos. Para que pueda desarrollarse, progresar nuestro modelo desde la perspectiva individual y colectiva. Para alcanzar, según Cabero, no la nueva normalidad. La superación de la crisis no consiste en mirar hacia atrás, en volver hacia atrás, sino una mejor. Los Reyes visitaban Soria esta semana dentro de su gira por las comunidades autónomas. Tanto el presidente de las Cortes como el de la Junta acompañaban a don Felipe y a doña Leticia, en la que ha sido una ocasión para dar a conocer los problemas de este territorio, la despoblación y el envejecimiento. La transformación digital, que me parece algo esencial para que pueda venir aquí la gente a montar su empresa o porque pueda vivir aquí la gente y hacer teletrabajo. Hemos visto cómo las nuevas tecnologías nos ofrecían una oportunidad de futuro. Precisamente el 1 y 2 de octubre, otra de las provincias, Zamora, acogerá una jornada técnica sobre despoblación y envejecimiento. En ella se presentarán varias propuestas llegadas desde todos los puntos de Europa para intentar revertir esta situación. La jornada se celebra en el marco de la CALRE, la Conferencia de Asambleas Legislativas de Europa, en la que Castilla y León preside un grupo de trabajo para combatir la despoblación. En él están presentes 11 parlamentos regionales procedentes de 5 países europeos. Las jornadas se iniciarán con una conferencia y acogerán 3 mesas de trabajo sobre la Silver Economy, los desafíos de la atención a los mayores y el papel de los medios de comunicación. Oportunidades que pasan por mejorar la vida y la calidad de vida de las personas mayores. No podemos olvidarnos que este colectivo, nuestros mayores, son los colectivos donde más duramente se ha cebado la crisis sanitaria. Zamora, en caso de conseguir que sea un centro de referencia europeo en la Silver Economy, contaremos con una fuerte capacidad de atracción sobre el tejido empresarial, tanto a nivel nacional como también internacional.
Solo en Europa 200 millones de personas tienen más de 50 años, un 39% de la población. Esto despierta el interés de las empresas. Se valora el envejecimiento como una fuente de empleo y además de potenciación de recursos económicos y productivos. Es la llamada Silver Economy, la economía que mueve toda esta franja de población y que abarca desde el grupo de los activos a partir de los 50 años a otros grupos como el llamado frágil o el de las personas dependientes si hablamos de las de más edad. Todas ellas consumen cada vez más, una práctica relacionada con el envejecimiento activo que también repercute en la población más joven. Es el carácter inclusivo de la Silver Economy, digamos, que garantiza la inclusión de las personas de edad, pero también de las nuevas generaciones. Las empresas enfocadas a prestar servicios a los mayores de 50 años dan empleo en Europa a 78 millones de personas, sector en auge que empleará en próximos años a 10 millones más y que no solo funciona en las grandes ciudades, también en el medio rural. Dándole una solución a la ciudadanía, haciendo llegar servicios que no existen a contextos muy dispares del medio rural. Estamos hablando de servicios de cuidados en casas, monitorización de mayores en su propio domicilio. Además de los servicios de dependencia para los más mayores, como las residencias o empresas especializadas en accesibilidad, un grupo más joven demanda otras actividades, también después de la jubilación. Empresas centradas en talleres de cocina o de informática, universidad para mayores, actividades deportivas o culturales que cada vez tienen una gran acogida. Es un cliente que demanda un tipo de viaje específico en el cual pues prácticamente tengan todos los servicios incluidos. Se trata de uno de los principales clientes para las agencias de Castilla y León. Puede suponer entre el 30 y 50% de su facturación, con un gasto medio por viaje de entre 1.000 y 1.500 euros. Viajes a países lejanos, culturas lejanas, Latinoamérica, viajes a Asia, a otros continentes que realmente tienen unos contrastes, pero que sobre todo se está buscando el poder viajar a esos destinos arropado y con la mayoría de los servicios incluidos para que haya el mínimo de incidencias posibles en el destino y realmente se dediquen a disfrutar y a conocer. Aunque también destacan las visitas culturales por España y países de Europa, viajes con más auge en épocas de primavera y otoño que compaginan turismo con periodos de relax. Primero nos damos un poquito de movimiento y de cansancio, pero podemos rematar en un resort en la playa, pues bueno, es una de las alternativas que suelen elegir. En el caso de la provincia más envejecida de Castilla y León, en Zamora, el 47% de la población forma parte de la Silver Economy. El diálogo social tiene que repensarse y tenemos que volver a estudiar cuál es la mejor manera de utilizar los recursos. Estas palabras de la consejera de Empleo tras una reunión con el diálogo social molestaban no solo a los sindicatos, sino también a algunos de los grupos políticos que ya habían pedido la comparecencia del presidente de la Junta. Creen que se pone en evidencia la ruptura con el diálogo social y que Mañueco debe dar explicaciones por la gestión de las ayudas a los trabajadores en ERTE. PSOE y Podemos volvían a pedir en la mesa de las Cortes que sea Mañueco el que comparezca en sesión plenaria para dar explicaciones sobre las negociaciones con el diálogo social, especialmente sobre las ayudas a los ERTEs. El incumplimiento gravísimo del diálogo social. Una de las mejores cosas que hemos construido entre todos en esta comunidad autónoma durante los últimos 20 años, se lo están cargando porque no tienen palabra. Que la consejera llegue a decir que hay que repensar el diálogo social, a mí me resulta alarmante. Quizá lo que hay que repensar es los integrantes de la Consejería de Empleo. PP y Ciudadanos han votado en contra de esta comparecencia al considerar que no es un hecho tan extraordinario. Algunos quieren hacer de esto el tema trascendental de nuestra comunidad autónoma en julio de 2020. Me encantaría que hicieran lo mismo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, donde, como he dicho, no se destina un solo euro a complementar los ERTEs. La Junta ha decidido el cambio de las bases sin haber llegado a un acuerdo con la patronal y los sindicatos. La cuantía se mantendrá en 6 millones de euros, que se repartirán entre los más afectados y no llegarán a todos. Es verdad que habría que trabajar, y esto es un mensaje para el Ejecutivo, dentro de lo posible, aumentar esa dotación económica de 6 millones.
Será la consejera de Empleo la que dé explicaciones en una comisión, algo que la oposición considera insuficiente. Los socialistas creen que Mañueco se esconde con la ayuda de Ciudadanos y reprochan que las ayudas no vayan a llegar a más de 70.000 personas. Un enfrentamiento entre los grupos que se produce la semana antes del último pleno previo al verano, en el que en forma de PNL también se solicitarán ayudas para los autónomos desde el Grupo Socialista, mientras Ciudadanos pedirá en materia educativa instar al Gobierno central para que se frene la ley Celaá, y los populares plantearán que el Gobierno central permita a los ayuntamientos destinar su superávit a las necesidades derivadas del coronavirus. Sin acuerdo sobre lo que se debe investigar en la comisión de los fondos Miner, hasta el punto de que el PSOE pedía este lunes la disolución de la comisión para crear otra en la que se esclarezcan los planes de reactivación de la Junta y no así los fondos estatales destinados a las cuencas mineras. PP y Ciudadanos se han opuesto, aunque sí han aceptado una centena de las 21 peticiones extra de documentación. También se ha aplazado la presentación de la lista de comparecientes. Tal y como está estructurada, habría que darle un cambio. Nosotros lo que consideramos es que hay que investigar qué hizo la Junta de Castilla y León con los fondos Miner. Respecto a los fondos estatales, está el Congreso de los Diputados. El Partido Socialista, no sé por qué, le da mucho miedo que se analice el papel de los distintos gobiernos de España en relación con la gestión de los fondos Miner y también el papel de las diputaciones y los ayuntamientos. Hay cuestiones que están dentro de lo que se está investigando y que se han aceptado, y otras cuestiones que nosotros nos impresiona o queremos entender que lo que se busca es justamente bloquear. Se han llegado a destinar 900.000 euros de los fondos Miner para las Edades del Hombre en Aguilar de Campoo. Las Edades del Hombre es una fundación de la Iglesia Católica que desde luego poco tiene que ver con la reindustrialización de las cuencas mineras. El 77% de las entidades locales de Castilla y León, que engloban a ayuntamientos, diputaciones y entidades menores, hicieron públicas sus cuentas durante el año pasado. Es un 2,5% menos que en el ejercicio anterior. Además, el Consejo de Cuentas destaca la buena salud de los ayuntamientos en el ejercicio de 2018, con superávit, menos deuda y más liquidez, pero es tajante con la necesidad de aumentar la transparencia. Aún hay un 23% que no hace públicas las cuentas, una obligación que no tiene una sanción y que se podría incorporar en la Ley de Transparencia de la Comunidad. Mario Amilibia ha anunciado que se reunirá con los grupos y recuerda que con multas en otras comunidades se cumple esta obligación. Los que las tienen nos superan en 20 puntos. Si en Castilla y León hoy se cumpliera, se castigara, se sancionara esa práctica irregular de no rendir cuentas, sin duda iríamos a resultados extraordinariamente más positivos para mejorar la transparencia. Y en tercer lugar, oiga, la calidad democrática. Todos vivimos en una comunidad de vecinos. Si se imaginan que la Junta de Vecinos no nos diera las cuentas, pues esto es algo parecido. Las Cortes también debatían esta semana sobre las irregularidades en los contratos de los servicios de recogida de basuras en los ayuntamientos de Zamora, Soria y Palencia durante los años 2013 y 2014. Las propuestas de resolución del PSOE eran rechazadas. El Partido Popular no comparte estas propuestas porque dice que va en contra de la autonomía de los ayuntamientos y que estos ya se pronunciaron hace meses sobre las recomendaciones del Consejo de Cuentas. Quinta y sexta comparecencia en la Comisión de Investigación sobre los Planes de Medios. Esta semana han respondido a las preguntas de los grupos el exsecretario general de Economía, ahora delegado interventor en Transparencia, y el secretario general de Familia e Igualdad de Oportunidades. El contrato menor permitía que participasen todos los medios que cumplían requisitos. Y además de una manera eficiente. Tanto el procedimiento de contratación abierta como contratos menores son perfectamente válidos y ambos están contemplados en la ley de contratos para este tipo de servicios. Nos puede llevar a sospechar que se fraccione o se fije una cuantía que encuadre dentro de este tipo de contratos para eludir. Que lo que pretende es conocer y sobre todo demostrar que las cosas se hacían bien y se siguen haciendo bien. ¿Cuál es el interés de este grupo? Y no es otro que crear un marco que permita establecer una serie de indicadores objetivos para garantizar la transparencia.
También rechazadas las propuestas de resolución que presentaba el PSOE sobre el gasto electoral de los grupos. Los socialistas insisten en que sin una normativa clara, incumplir la ley electoral no tiene consecuencias en Castilla y León. Los populares consideran innecesario realizar ajustes legales porque creen además que disminuir el gasto electoral es cuestión de voluntad y le recuerdan al PSOE que fue el que más dinero gastó en los últimos comicios. Ya se preparan los actos del 5º centenario del movimiento comunero y uno de los principales responsables en esa organización es el doctor y catedrático de la Universidad de León, Salvador Rus, que hoy nos acompaña. Bienvenido. Muchas gracias. Esos actos van a contar con una exposición, un congreso, le preguntaré por todo ello, pero antes me gustaría que nos contextualizara qué es lo que se celebra con este 5º centenario, qué fechas históricas. Bueno, el movimiento comunero se extiende básicamente desde el mes de mayo de 1520, que es cuando terminan las Cortes de Santiago y La Coruña y el recién elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos I de España y posteriormente V de Alemania, emprende su viaje para recibir la dignidad imperial. Y él embarca en La Coruña en mayo de 1520 y desde esa fecha hasta el 23 de abril de 1521 pues se produce ese movimiento que yo le llamaría movimiento social y político de reforma de gran calado que se quiere plantear por parte de las ciudades más importantes de la Corona de Castilla en ese momento. La razón de ese movimiento, digamos más que la razón, la excusa inmediata fue el impuesto extraordinario, llamado en ese momento servicio, para sufragar los gastos de la corona. Y a partir de ahí se produce un levantamiento de varias ciudades, empezando por Toledo, y continuando por otras ciudades de la Corona de Castilla, al otro lado del Guadarrama, ¿no? Pues Valladolid, Ávila, Segovia, Leo, etcétera, ¿no? Hasta un total de 14. ¿no? Todas estas revueltas concluyen en abril de... Concluyen en el episodio de la batalla de Villalar del 23 de abril de 1521, donde se produce el colapso de este movimiento. No obstante, ese año se producen grandes planteamientos de reforma institucional, ¿no? Hay que aclarar una cosa, yo no creo que sea una revolución, como dicen otros muchos autores, porque no se quiere cambiar la forma de Estado, o sea, se plantea que siga habiendo una monarquía, no al estilo de la Revolución Americana o la Revolución Francesa, que plantea suprimir la monarquía, ¿no? O sea, se mantiene la monarquía, se mantiene... no se cuestiona la legitimidad del rey Carlos, pero se quiere cambiar la forma de gobierno. Y esa forma de gobierno tiene una connotación muy clara, una mayor participación de los súbditos ciudadanos en el gobierno de la comunidad. Al final es un movimiento que también podría tener alguna similitud con el actual, ¿no? Que también se piden algunos cambios políticos. Claro, es decir, yo creo que desde el principio de la Edad Moderna hasta nuestros días, la gran aspiración de todos los movimientos sociales es conseguir mayor participación política de los ciudadanos y, por otro lado, unido a esa mayor participación, establecer mecanismos de control del ejercicio del poder político. Un movimiento que se va a plasmar en unos actos, no sé si nos puede adelantar un poquito cuáles van a ser los más relevantes. Sí, yo creo que hay 4 grandes actos que vamos a tener. En primer lugar, una exposición itinerante con piezas muy escogidas, tanto de la época comunera como del entorno de la época comunera. Y ya estamos de acuerdo, ya estamos en contacto con distintas instituciones que tienen que prestar esas piezas para exhibirlas. Un segundo acto es un congreso internacional para revisar la historiografía y los planteamientos que ha habido a lo largo de todos estos años. Tengan en cuenta que desde el mismo día, desde el mismo siglo XVI, con Pedro Mártir Anglería hasta el siglo XXI, podemos encontrar opiniones discrepantes, muchas de ellas que valoran el movimiento comunero, lo cual podemos decir que cada generación de españoles tiene una visión del movimiento comunero.
desde el siglo XVI. Estamos hablando de un montón de muchos años, que son 500 años realmente, 500 años de interpretación que no son concordantes. Bueno, pues esto es lo que vamos a intentar aclarar de alguna manera en el Congreso. Después se va a plantear, pues, en este marco, ¿no? Pues tenemos un documental que me gustaría que se utilizara y se exhibiera en los colegios, en los lugares, en los colegios de toda la comunidad y que sirviera de apoyo para tener conferencias y charlas en los centros educativos. Y también pues está haciendo una ópera que se representará en distintas localidades de Castilla y León, ¿no? En esa exposición que mencionabas, la primera, se hablaba incluso del Museo del Prado como uno de los que podría prestar alguna de las obras. Bueno, es que la gran pinacoteca, o la mejor pinacoteca del mundo, tiene unos fondos que no exhibe, que los llamados famosos sótanos del Prado, ¿no? Que es el otro Prado, ¿no? Y les recuerdo una cosa, ahí apareció una copia de la Gioconda muy importante, ¿no? O sea, quiere decir que allí hay casi, podríamos decir, entre 10 y 15 obras que pueden ser susceptibles de venir. A mí me encantaría que pudiéramos traer el cuadro de la ejecución de los comuneros, que está en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero que es un cuadro muy representativo, inmenso, que además llenaría muy bien toda una pared, ¿no? Y nos permitiría explicar muy bien todo lo que ocurrió, ¿no? Pero, no lo sé, estas son cosas que están negociando las personas encargadas de ello. Pero el Prado va a tener una participación activa, así también como el Museo de Antropología de México, ¿no? Que tiene unas piezas que nos interesa también que nos cedan, ¿no? ¿Todos estos actos podrían ayudar a ese sentimiento de pertenencia a la comunidad? ¿En qué medida? Sí, yo diría que más que sentimiento, diría el orgullo de pertenencia, porque una de las cosas que sorprende, ¿no? Cuando uno analiza el movimiento comunero es que los súbditos del rey Carlos, que vivían en las tierras de Castilla, en el reino de Castilla, sienten un orgullo de pertenencia, pero un orgullo de pertenencia muy interesante, ¿no? Que es, se ha conquistado Granada, es decir, se ha expulsado a los árabes por primera vez de una tierra que habían ocupado. Se había conseguido que el Mediterráneo fuera un lago español, se habían hecho unas conquistas estupendas y muy importantes en el norte de África, se había descubierto América y ya se habían dado las primeras leyes. Se estaba en marcha la primera circunnavegación del globo terráqueo con la expedición de Magallanes. Algunas cosas que me dejo en el tintero, pero es decir, un pueblo que hace todo eso y que promueve todo eso tiene que tener un sentimiento de orgullo, ¿no? Una época de grandes conquistas que también estudian nuestros jóvenes. Hablaba de que ese documental sería lo ideal que se enseñara en las aulas. No sé si también se ha pensado cómo los actos pueden llegar precisamente a esa población joven. Bueno, una de las cosas que hemos propuesto desde el Comité Académico y Científico es que ponernos de acuerdo con las delegaciones de educación para ir a los distintos centros educativos o agrupar los centros educativos para conseguir llegar al máximo de población joven que conozca su propia historia, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con que los alumnos estudian historia y conforme la estudian pasan el examen, se olvida de ella, ¿no? Pero es parte de su identidad, y no hablo de esto en términos políticos, la identidad, sino que es parte de su propio ser, ¿no? Entonces, creo que un documental a una generación que está acostumbrada a vivir con la vista, más que con el oído, pues puede ser muy ilustrativo, ¿no? Todos estos eventos se van a realizar después de un 2020 sin ningún acto por la pandemia. No sé si tienen previsto algún plan B en el caso de que la pandemia continúe. Bueno, o sea, yo espero que en el 2020 tengamos algún acto de esto que he dicho, de difusión en localidades y en centros educativos, ¿no? Los actos que he citado están pensados para el 2021. Plan B, pues lo hemos pensado, ¿no? Lo hemos pensado y nos parece que mejor dejarlo en el pensamiento y si se hace una exposición se puede hacer una visita virtual, si se hace un congreso no es difícil hacer un congreso virtual, si el documental colgarlo en internet pues también es posible, ¿no? Pero
gran parte del plan B pasa por tener una buena página web que estamos diseñando y que hoy mismo pues veré un avance de esa página web, como también del documental, y esa página web puede resolvernos muchos de los problemas que se plantean actualmente. Bueno, pues con la esperanza de que esos actos se puedan celebrar de forma presencial, le despedimos. Salvador Rus, muchísimas gracias por atendernos. Pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Nosotros también nos despedimos por esta semana. Recordamos que la próxima las Cortes celebran un pleno extraordinario, será el último antes del verano y se lo contaremos como siempre cada viernes en nuestras Cortes. Cuídense.